A manera de epílogo de nuestra clase el día de hoy de Invasión Ata Suyo, también voy a agregar algunas preguntitas como repasando lo que hemos estudiado el día de hoy, y vamos a hacer estas pequeñitas 4 preguntitas como práctica de clase. Y bueno, y le va a servir mucho para su postulación a universidades. Vamos por lo sencillo, por lo elemental, para poco a poco ir a lo complejo. Primera pregunta, nuestra práctica de clase. Política económica que predominó en Europa, en España principalmente, durante la invasión al Tahuantinsuyo fue. ¿Qué hablamos? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, para ustedes. La respuesta, ¿cuál sería? Mercantilismo, fisiocratismo, neoliberalismo, liberalismo o keynesianismo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ustedes qué dirán? La respuesta, ¿cuál sería? A, B, C, D o E. La A es el mercantilismo, cuyo objetivo es la acumulación de metales preciosos. Ahí está, mercantilismo. Las otras son escuelas económicas, por ejemplo el fisiocratismo, que aparece en la Ilustración francesa en el siglo XVIII, que plantea que la riqueza es la agricultura, la tierra, la propiedad de la tierra es la riqueza. El fisiocratismo que apareció en Francia en el siglo XVIII. El neoliberalismo, que surge ya a la mitad del siglo XX, cuyo uno de los principales defensores es von Hayek, principalmente, que habla pues de la economía del libre mercado que actualmente vivimos. El liberalismo clásico, o la escuela clásica, que surgió en la Ilustración, parte del siglo XVIII, con su máximo representante Adam Smith. ¿Y qué plantea el liberalismo? Que la versión, digamos, la versión que va a revisar, va a de una manera, va a replantear las ideas liberales, lo que son los neoliberales, pero la matriz es el liberalismo, que plantea que el Estado no debe intervenir en economía, principalmente, sino solamente el mercado, que nuestro gran economista llamado Adam Smith planteaba la mano invisible, que cosa es lo que ahora se llama oferta y demanda. Y el keynesianismo, que surge, es una escuela económica en 1930, después de la crisis del Wall Street, el crack de 1929, la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Aparece entonces acá con Keynes, John Maynard Keynes, que plantea que el estado del bienestar, que el estado debe promover la economía, apoyar la sociedad. Entonces la clave es el mercantilismo. Segunda pregunta, dinastía que gobernó en España durante la invasión a Tahuantinsuyo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Clave A, Borbones. B, Trastámaras. C, Valois. D, Habsburgo. E, Tudor. ¿Cuál es la clave? La clave sería, ¿cuál sería? Sería la D. ¿Por qué? Porque los Habsburgos es una dinastía que gobernó en España de origen austriaco, y el fundador de esta dinastía o apellido o familia real española de los Habsburgos es Carlos I de España, a la vez Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, cuya frase es: en mi dominio jamás se oculta el sol. Entonces en mis territorios el sol nunca se oculta. Entonces Carlos I, más poderoso en ese momento, casi en la primera mitad del siglo XVI, dominios en Europa, dominios en norte de África, en Filipinas, lo que es Asia, América. Entonces es el fundador de origen austriaco, porque su padre es Felipe el Hermoso de Habsburgo, él es austriaco. Borbones es una dinastía de origen francés que surge en el siglo XVII en Francia, y sus parientes, la rama de los Borbones, llegarán a España en el siglo XVIII después. Los Trastámaras pertenecen a los reyes católicos, abuelos de Carlos I. Los Valois es una familia real o dinastía francesa del siglo XVI, y va a ser una rival de los Habsburgos. Y los Tudor es una familia real de Inglaterra, donde aparecerán dos grandes monarcas: Enrique VIII de Tudor, que inició la reforma religiosa en Inglaterra, funda la iglesia anglicana, la iglesia nacional de Inglaterra,
se separa de la Iglesia Católica, del rompe con lazo con el Papa, pero son iglesias pues evangélicas protestantes, y él promulga el acta de supremacía. Y su hija Isabel I de Tudor, su hija de Enrique VIII, Isabel, va a derrotar después, va a derrotar a la Armada Invencible del rey Felipe II de España, el hijo de Carlos I. Pregunta 3. ¿Cuál es el documento que autorizó la corona española durante la invasión al Tahuantinsuyo? Todavía bulas, B, capitulaciones, C, requerimiento de crónicas, E, pliego de mortaja. ¿Cuál es la respuesta? Requerimiento, no, porque es una invitación al jefe indígena para ser católico y vasallo del rey. No, la respuesta. Crónicas, peor. Son relatos de hazañas, de testigos del momento del hecho o acontecimiento. Pliego de mortaja, documentos de acciones de gobierno de un virrey. Bulas son documentos que expiden los papas. La respuesta son las capitulaciones. Documentos de apoyo político a la expedición para que ninguna autoridad en estas tierras americanas pueden ocasionarle obstáculos. Entonces, con este documento se autoriza la invasión al Tahuantinsuyo. Se va de posterior. Pregunta 4. Clase social que financió la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Cuál es la clase social? Los hidalgos, los caballeros, pobres, no. Los varones, que es título de nobleza, tampoco. ¿Cuál sería entonces? La corona española. Un ratito. La corona española no financió, no dio el billete, solamente autorizó políticamente. La corona solamente autoriza, no financia. El clero de la iglesia, menos. ¿Cuál es la clave? La burguesía comercial, los grandes empresarios comerciantes que van a invertir en esta invasión. Entonces, ¿cuál es la clave de la pregunta 4? Es la E. Entonces, jóvenes, con este pequeño repaso cerramos nuestra clase oficialmente. Hasta luego, bye.